Dios, siendo Dios, tiene pensamientos y caminos más altos que los nuestros. No por esto dejan de ser razonables, sino sobrepasan los límites de la razón humana. Llegan a ser, como dice el poema, la paradoja perfecta. Hay que ver que soy ciego para ver de verdad. Si ver la luz quiero, hay que ver la oscuridad. En lo que hizo es posible ver a Dios, que es invisible. Hay que oír la voz de Dios, que habla callada, en su obra, en su libro, e Hijo la palabra, quien por su muerte da vida eterna, definitiva. Cuando te ves perdido, puedes ser hallado. Cuando ves tu culpa, eres perdonado. Para ti el Hijo todo dio, su pobreza te enriqueció. Vive aquel que murió, entiende tu estado, por esto aquí sufrió. Tu deuda está pagada. Hay que creer en tu Salvador para sentir su gran amor. Hoy vamos a estudiar el Apocalipsis, el capítulo 9, del versículo 1 al 21. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio las llaves del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses,
y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres, que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. En el capítulo 9 de Apocalipsis vemos la actuación del quinto y del sexto ángel en el último sello del libro que solo Jesús podía abrir. Cada vez que se abre uno de los sellos de este libro, tiene lugar una muestra del juicio de Dios en los últimos tiempos. Algunas personas han cuestionado el valor del libro del Apocalipsis porque muestra un aspecto de Dios que no nos gusta en absoluto. Preferimos el Dios que salva que no estos terribles acontecimientos de juicio. Pero es lógico pensar que Dios, por su santidad, debe actuar con justicia. Lo que vemos en este libro, cada vez que las fuerzas del mal reciben poder para actuar un poco, tiene que hacernos pensar en la necesidad de aceptar el perdón y el amor de Dios para evitar estos juicios tan terribles. Hay que tener en cuenta que Dios muestra su amor dando a su Hijo por nosotros, pecadores, y tenemos ahora la oportunidad de recibir este amor de forma gratuita por la fe en Él. En este capítulo vemos cómo hay personas que están identificadas con el sello de Dios y no sufren estos tormentos. No se trata de personas muy santas, privilegiadas, especiales, sino simplemente de personas que han aceptado el amor de Dios y a su vez sirven de ejemplo para que los demás, que ven como la situación para ellos es diferente,
puedan reflexionar y acudir también a Dios para liberación. En cambio, desgraciadamente, vemos que en este capítulo, al final, estas personas que no aceptaron a Dios y que sufren por ello, al final no se arrepienten y prefieren seguir en su pecado. Podemos describir a la humanidad en dos clases de personas: los pecadores que no han querido ser perdonados y los pecadores que han aceptado el perdón de Dios. Todos somos pecadores, cuesta aceptarlo, pero es una gran realidad. Pero cuán grande es ser un pecador que conoce a Dios como aquel que le ha perdonado y le ha restablecido. Como cristianos es necesario, pues, que entendamos la necesidad y la urgencia de predicar el Evangelio para que más y más personas, las personas de nuestro entorno, de nuestro día a día, de nuestra vida, puedan conocer a Dios en su amor y su salvación en lugar de en su juicio. Otro aspecto interesante que vemos en este capítulo es al final de los tiempos, la base de los pecados que las personas realizan sigue siendo la misma de entonces, de ahora y de hace miles de años. Se habla de homicidios, de hechicerías, de fornicación, de hurtos. A pesar del desarrollo de las sociedades, básicamente nos quedamos en la misma situación, con violencia, sexo, codicia. Es interesante que se mencionen la hechicería y los ídolos materiales de piedra, de madera, etcétera, de oro, de plata, que no tienen ningún poder, no ven, no oyen, no se mueven, no pueden ayudarnos. Aunque parece que vamos hacia el materialismo, la ciencia y el laicismo, debido a nuestra razón e inteligencia, en realidad caemos en la esclavitud de las hechicerías, horóscopos, supersticiones, materialismo, etc. Siento claro y limpio de Dios para sujetarnos a situaciones oscuras y para nada científicas. La única respuesta la hallaremos siempre en el conocimiento del Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo. También vemos aquí en varias ocasiones cómo las fuerzas del mal ahora están retenidas por el poder de Dios, y llegará el día en que se les permitirá actuar por un período corto de tiempo. No puedo ni imaginarme cómo sería el mundo si estas fuerzas tuvieran plena libertad para actuar. Ya vemos ahora situaciones terribles en este planeta de dolor y esclavitud, pero las cosas podrían ser mucho peores si las fuerzas del mal no estuvieran parcialmente retenidas desde la venida de Jesús a esta tierra por medio de la obra del Espíritu Santo. Finalmente podemos comentar el lenguaje de las descripciones de este capítulo y del libro de Apocalipsis en general. Se presenta de forma de comparación, porque es evidente que en el primer siglo de nuestra era le resultaría muy difícil explicar, por ejemplo, la visión de un avión o un helicóptero o un teléfono móvil, cuanto más las visiones de realidades físicas y espirituales de los últimos días. Evidentemente, pues, no podemos interpretar estas figuras literalmente. Por ejemplo, nadie puede tener una coraza de fuego sin... Tenemos que entender más bien las impresiones que causan y las verdades espirituales que representan. En conclusión, pues, la humanidad a través de los siglos sigue sin cambiar y no cambiará en su relación con Dios. No queremos que Él entre en nuestras vidas y preferimos poner en ellas cualquier otra cosa que le sustituya. Esto sin duda tiene consecuencias en nuestro presente y en nuestra sociedad, con violencia, sufrimiento, injusticia, esclavitud, etc. Pero en su amor y paciencia, Dios ahora nos brinda la oportunidad de arrepentirnos y de aceptar su perdón libremente por la fe en Jesús. El futuro sin Dios, como vemos en Apocalipsis, puede ser terrible. Es urgente que acudamos a Dios con humildad y empecemos a disfrutar de su amor y, sobre todo, que hagamos cuanto esté en nuestras manos
para que los demás puedan ver que vale la pena conocer a Dios como amigo ahora y para la eternidad. Que el amor de Dios os bendiga siempre. Amén. Mena, no mana el pastor a la prada, a péixer en sucosa pastura, a beure en riu viu, en el més verd i ric pastiu. Guaita, dona orella, cerca, la que es perd, la cama trencada, l'esgarriada, en sap el nom de cadascuna, m'agafa a collibè. El meu pastor no mana.